Que el Señor les bendiga muy ricamente. El tema que quiero desarrollar en esta mañana es la continuación del tema que estuvimos desarrollando hace 2 domingos atrás, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Quién recuerda cuál era el tema que estábamos desarrollando la última vez y que lo dejamos inconcluso? Bueno, yo les voy a dar el tema. Los fundamentos, volviendo a los fundamentos de la fe. De la fe. Volviendo a los fundamentos de la fe. Es muy importante que nosotros podamos entender este tema, pero para ello yo quisiera hacer un brevísimo recorrido de lo que hablamos ese domingo. Volviendo a los fundamentos de la fe. Hablábamos de que, lamentablemente, hablando en términos generales, la iglesia evangélica o la iglesia de Cristo en esta tierra, que somos todos nosotros, hemos perdido el horizonte, hemos perdido el objetivo y nos hemos convertido más en un centro social. En algunos casos, en algunas congregaciones, nos hemos convertido en una plataforma de venta, de marketing, donde lamentable, esa es la realidad y no vamos a engañarnos, hemos convertido la iglesia en un medio para alcanzar un objetivo. Y eso ha llevado que la iglesia se convierta en una interrogante más que en una respuesta, que es lo que debemos ser nosotros en esta tierra. Entonces la gente está hablando mal de la iglesia. Hoy se habla mal de la iglesia y se dice que esto, que lo otro, que son unos ladrones, que son unos vividores, que son unos manipuladores. Y aunque no debe ser así y no es así en su mayoría, lamentablemente es lo que se está proyectando. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia ha olvidado sus fundamentos. Sus fundamentos. Hablábamos ese domingo de que debemos volver a esos fundamentos de la fe. El hombre se ha olvidado de ellos. Y hablábamos de que en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, donde vamos a entrar inmediatamente, capítulo 2, el escritor o la palabra de Dios establece 3 verdades. 3 verdades en las que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se basaba. Y tocábamos en esa ocasión de 2 primeros principios. Dice que perseveraban en la doctrina. Hablábamos de la doctrina. La doctrina juega un papel determinante en la función de una iglesia. Las doctrinas son fundamentos, son bases en las que nosotros hemos creído y hemos declarado como principios de fe. Una iglesia que no tiene claro esto es una iglesia que va a la deriva y que está destinada a fracasar. La doctrina es las enseñanzas que los apóstoles, los primeros apóstoles, los verdaderos apóstoles, transmitieron a los primeros cristianos. Y bajo ese principio, la iglesia convivió, se desarrolló, se expandió y logró conquistar el imperio romano de aquella época y los pueblos de aquella época, revolucionó las naciones de aquella época. Dice, perseveraban en la doctrina. Un pueblo sin doctrina, una iglesia sin doctrina está expuesta a practicar un sectarismo. Y nosotros no somos secta. La iglesia no es una secta. La iglesia es el pueblo de Dios establecido aquí en la tierra para proclamar el mensaje de verdad. Hoy se habla cualquier cosa, se dice cualquier cosa desde los altares. Y lamentablemente, por falta de doctrina, la mayoría de las personas dicen desde allá abajo, dicen amén a todo lo que dice un pastor. Y no nos detenemos
a percatarnos que muchas de las cosas que nos están enseñando y que nos están diciendo no son ciertas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de capacitarnos, de conocer la doctrina. Repito, las doctrinas son series de enseñanzas. Y si todo lo que alguien predica y no se ajusta a la palabra y a la doctrina, debe ser desechado y debe ser visto como algo que agrede a la iglesia del Señor. Entonces los apóstoles, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Están como así, como aún no están muy convencidos. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Ahí está en el capítulo 2, versículo 43. No, 42. Si no me equivoco. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. Lo segundo que tocamos, existía un temor reverente. Otro de los fundamentos del cristianismo y de la iglesia es el temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay temor de Dios, el pueblo hace cosas incorrectas. Cuando no hay temor de Dios, se cometen, hermano, las más grandes injusticias. Hablo dentro de la iglesia, porque en el mundo podemos esperar cualquier cosa, pero de la iglesia uno no espera ver injusticia, ¿sí o no? Y aunque no somos justos, humanamente hablando, sí somos justos delante de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces es normal que como justos, justificados que somos ahora, a través del sacrificio de Cristo, nosotros reflejemos esa justicia. Pero la justicia se genera, se gesta cuando hay temor de Dios en el corazón. Pero lamentablemente hay mucha gente que comete injusticia porque no hay temor de Dios. Y hablábamos del temor y decíamos que temor no es miedo. Temor no es miedo. Miedo es una cosa. Miedo es que fulano me dijo, si tú vienes a mi casa te tiro un Doberman, esos perros enormes. Temor es que alguien le dice, oye, Bin Laden se montó en el avión que tú vas. Eso es miedo. Perdón, temor dije, eso es miedo. Miedo es que si tú agarras un cable eléctrico de 200 voltios te va a matar. Dice, no, eso y le da miedo porque está sugestionado. Eso es miedo. Mientras que el temor no. El temor a Dios no es miedo. El temor es la sensación de que lo que estás haciendo en un determinado momento, que no es correcto, está violando las normas establecidas por Dios y que estás ofendiendo a Dios. Y que a pesar de que lo hiciste, Dios te perdonó, pero aún así tú sabes que aunque Él te perdonó, tú le ofendiste. Y hay un temor hacia lo que vas a hacer. Temor, eso se llama temor, que si yo voy a ofender a mi hermano, más que ofenderle, estoy ofendiendo ¿a quién? A Dios. Y que aunque Dios me perdona, porque Dios no me condena, no me condena por lo que hice, todo lo contrario, Él me perdona, pero aún en mi corazón, aunque Él me perdonó, quedó la sensación de que le ofendí. ¿Me explico? Amén. Pero no está sugestionado, mientras que el miedo sí te sugestiona. Mira que si tú no vienes al trabajo te boto, y usted depende de ese trabajo. Sus hijos dependen de ellos. Entonces hay un miedo y le tiene miedo a su jefe. Y cuando lo ve usted le ve cacho y todo. Así que hablábamos del temor. Y la palabra de Dios dice en el verso 43, capítulo 2 de Hechos. Mire lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Esa era la base, eran los fundamentos de la iglesia. ¿Y por qué vino ese temor?
Si usted lee los capítulos anteriores, juntamente con esos versos, va a notar que la iglesia había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Ahí en el capítulo 1, ahí vamos a ver el relato cómo el Espíritu Santo de Dios descendió sobre las personas. Y a partir de allí, una vez que ellos fueron llenos, sobrevino temor. Sobrevino temor. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el temor de Dios va a estar sobre nosotros. Y dice, y sobrevino temor después de que fue derramado el Espíritu Santo. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hoy quisiera concluir este tema con el último punto, que es muy interesante. Amén. Amén. Y este punto lo he titulado Vivían en comunidad. Vámonos a Hechos. Hechos capítulo, ahí mismo, capítulo 2, verso 44. Si alguien le puede conseguir una Biblia a la hermana, porque ella no tiene Biblia. No. Ya, estamos iguales. Yo sin gafas soy, hermano, un lío. Imagínense, tan joven en este asunto. Yo no soy viejo. Este asunto de que tengo gafas porque para... No. Yo porque tengo gafas no significa que sea viejo. Atención, y quien diga lo contrario lo reprendo. Hechos, capítulo 2, verso 44. ¿Lo tienen? Amén. Miren lo que dice. Primeramente, ellos perseveraban unánime en la doctrina, pero también sobrevino temor. Pero el verso 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vivían en comunidad. Una de las cosas que caracterizó a la iglesia del primer siglo y debe caracterizar a la iglesia de hoy en día es este elemento. Comunidad, unión de familia. Es sumamente importante. Como ya les mencionaba, es lamentable en la condición en que hoy día la iglesia ha caído. Y creo que muchos de ustedes saben de lo que les estoy hablando. Es triste. La iglesia debe ser una referencia de santidad. Debe ser una referencia de transparencia. Debe ser una referencia de unidad, de familia. Pero lamentablemente, no en todas, atención, no en todas, porque hay iglesias sanas. Creo que la mayoría de las iglesias son sanas. Pero hay un grupo allí que está creciendo y que está trayendo mal testimonio al pueblo. Y aunque es un grupo por el momento minúsculo, no así de fuerza, tiene mucha fuerza. Hay un remanente que yo le llamaría, una oveja negra, hablándolo desde este punto de vista, que está dañando la imagen del pueblo de Dios. Y no hablo de un grupo específico, hablo de una parte del pueblo de Dios que lamentablemente está causando problemas dentro del cuerpo de Cristo. Es como hemos dicho y como Pablo ya lo describe en una de sus epístolas, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Amén. Pero si en el cuerpo hay un elemento o hay un virus, ese virus, por pequeño que sea, si no se le detiene a tiempo, va a dañar a la iglesia, al cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Y aunque no lo vemos, pero sentimos los síntomas. Yo me siento así como con fiebre, me siento como dolor en los huesos y un dolorcito de cabeza. Y me siento así como sin ganas de levantarme de la cama. Y no sé, ¿qué significa eso? Que seguramente en cualquier momento le va a dar la gripe. O quizás ya le dio y el virus está metido. Pues algo parecido. Hay un elemento en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la falta de unión. La falta de unión.
la falta de comunidad. La Biblia dice que estaban unidos. Unidos. La iglesia del primer siglo estaban unidos. Ellos sabían que la unidad era fundamental. Ellos estaban, el contexto histórico, estamos hablando aproximadamente en el año 30 después de Cristo. El Señor no hace mucho tiempo que ascendió a los cielos. Él les acaba de dar una orden. No se vayan de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder. Quédense allí, esperen la promesa del Padre. Y luego que la promesa del Padre venga, entonces ustedes van a cumplir ese mandato que yo les he dado. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero antes sean llenos, sean investidos para poder cumplir esta labor. Amén. Amén. Y ahí estaban ellos, y vino el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura provocó que perseveraban en la doctrina, que el temor de Dios vino sobre ellos, y también permanecían juntos. Mire, hermano, la unidad difícilmente se puede lograr por medios humanos. Muy difícilmente. De hecho, ahí está la Unión Europea. El nombre lo dice. Unión Europea, ya andan más divididos que unidos. Las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo. Que si intervienen allá en Siria o no lo hacen. Hay un grupo que dice que no y hay otro grupo que dice que sí. No se ponen de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, ya la nación donde tienen que intervenir ha sido arrasada por los dictadores. Así que el acuerdo no es un asunto humano. La unidad no es un asunto humano, es un asunto que viene de Dios. Y la única manera en que ellos podían permanecer firmes ante el acoso del Imperio Romano y de los judíos o de los cristianos judaizantes de la época era permanecer en unidad, en comunidad. Ellos lo sabían. Para los hermanos que nos miran ahí a través del internet, eso que usted escucha es el tren que está pasando. Estamos cerca al paso principal, uno de los pasos principales del tren que va hacia el interior y el exterior de Bélgica, rumbo a Francia, Suiza, todos esos lugares por allá. Así que no se asusten, no es nada malo. Bendito sea el Señor. Entonces vivían en comunidad, estaban unidos. Unidad no significa que precisamente debamos estar de acuerdo. Amén. Puede ser que estemos en desacuerdo en asuntos de forma, pero unidos en asuntos de forma. Puede ser que yo no esté de acuerdo con algunas cosas. Y eso no significa que sea malo, o que yo esté en pecado, o que yo esté en desobediencia. Lo importante es estar de acuerdo y unido en cosas de fondo. Puede ser que en cosas de forma no. Algunos dicen, no, a la iglesia hay que ir en corbata. Otros dicen, no, a la iglesia hay que ir con camisa corta. Otros dicen, bueno, a la iglesia vamos con velo. Otros dicen, bueno, a la iglesia hay que ir en sandalias, porque en la época de los apóstoles la gente usaba sandalias. No, que a la iglesia hay que cantar bajito. Otros dicen, no, hay que cantar alto. No, hay que usar, no hay que usar esto y lo otro. Son cosas de forma, no son cosas doctrinales, no son cosas de profundidad. Lo que nos une son las cosas de fondo, la doctrina, donde todos estamos de acuerdo. Amén. En las cosas de forma, voilà, el que no esté de acuerdo, no está de acuerdo, pero se sujeta. ¿Ok? Amén. Ahí no hay ningún problema. Entonces, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ahí en Hechos, que estaban unidos. Todos los que habían creído estaban juntos. Juntos, como aquí nosotros ahorita. Amén. Todos estamos juntos. Pero lo más seguro es que no todos estén de acuerdo en algunas cosas, ¿sí o no? Amén. Y eso no lo hace mejor ni peor a nadie. Es tu opinión. Eso es lo lindo de la iglesia. Hay judíos, hay
griegos, hay panameños, colombianos, venezolanos, salvadoreños. ¿De dónde más? Para que nadie se ofenda, belgas, españoles. Hay de todas partes. Sí, aquí estamos. Pero estamos unidos por una verdad. Pero no significa que estemos de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, a algunos les gusta la famosa paisa, bandeja paisa. Ahí la tengo al frente. Dios mío. A otros no les gusta la bandeja paisa. Los aguacates y no sé qué. A otros les gusta, a otros no. Pero eso no significa que ahora tengamos que ser enemigos. ¿Sí o no? Amén. Entonces es lo que trato de decirles en este día. Uno de los fundamentos de la fe es la unidad. Es vivir en comunidad. Aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero lo aceptamos porque no afecta nuestros principios y valores. Pero lamentablemente, como decía, hay elementos dentro de la iglesia que no siempre piensan lo mismo. Y por eso observamos cómo las iglesias se dividen. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas peleas entre los pastores? Ya no es ni entre los cristianos, sino entre los pastores peleándose las ovejas. Como si las ovejas fueran de ellos o fueran nuestras. Ustedes no me pertenecen a mí, ni yo les pertenezco a ustedes. Todos nos pertenecemos a uno solo, a Dios. Fue Cristo quien dio su vida. Amén. Pero lamentablemente muchos no lo entienden así. Por ejemplo, Bélgica, Bruselas. Bruselas tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Bélgica en total tiene creo que entre 12 a 13 millones de habitantes. Pero Bruselas tiene 2 millones de habitantes. De esos 2 millones de habitantes hay aproximadamente unos 177.000 latinos. Oye, hermano, hay suficiente gente, suficiente almas como para andar peleándola. Y eso da pena y vergüenza. Imagínense, yo solamente lo tengo a ustedes y los dolores de cabeza que me dan. Se broma. Ahora imagínense tener 1000 personas. Pero lamentablemente hay iglesias, ministros peleándose las ovejas. Y algunos, no, Dios me dio la llave. Entonces si te dio la llave tengo que pedirte permiso para entrar a esa comunidad, pues. Y hay una división terrible. Y esa es la causa por la que la iglesia en Bruselas, la iglesia evangélica latinoamericana, está como está. Grupitos aquí, grupitos allá, en una calle hay hasta 3 iglesias. Y lo más triste, que esas 3 iglesias, entre comillas, porque para mí no lo son. En esa misma calle hay 3 iglesias. Y lo peor de todo, que esas 3 iglesias se dividieron entre ellos mismos. Un grupo brincó para allá, el otro para allá y el otro para allá. ¿Qué testimonio es ese? Cristo nos mandó a predicar el evangelio, no a ganar almas. Las almas las gana el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra labor es predicar. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Amén. Nuestra labor es quitar la piedra donde Lázaro está muerto. Cristo se va a encargar de resucitar a Lázaro. Amén. Ese no es nuestro trabajo. Muchos queremos hacer el trabajo de Dios. Y por eso nos frustramos. Y cuando nos frustramos, causamos todo tipo de problemas dentro del pueblo. Y por eso Bruselas hoy día está llena de iglesias clandestinas. Y muchas no son legales. Gente con necesidades. Gente que hoy en día son pastores, pero no fueron llamados para ser pastores. El llamado es una vocación, no es un trabajo. Gente con necesidades de poder, necesidades de demostrar que pueden, y para ellos, si tienen que pasar por encima de alguien y traicionar a alguien y traicionar al pastor y quitarle las ovejas, lo hacen. Una iglesia así, hermano, no va adelante. Por lo menos diga, ¡ay!
Dice que vivían unidos. Unidos. Yo les animo y les animo que cuando venga un elemento a su vida, alguien a traerle bochinche. ¿Saben lo que es bochinche? Sí. ¿Ustedes conocen ese término? ¿Ah? Amén. ¿Verdad que sí lo conocen? Cuando alguien venga con bochinche y venga con cosas que no son correctas, que van a desestabilizar el cuerpo, recuerde que ese que le trae bochinche no es un hermano, es un virus. Es un virus y hay que detenerlo. El lugar secreto no somos lo mejor, pero tenemos lo mejor, a Jesucristo. Amén. Amén. Y usted tiene que ser guarda de su hermano. Amén. Y si alguien le viene con un comentario que no viene de Dios y que está denigrando al otro, aunque no sea cristiano, y aunque ese a quien te está denigrando te hizo daño, usted dígale, no, espérame. Pero es que te hizo, no, sí, pero yo no soy nadie para tomar el lugar de Dios. Y aunque fue cierto que me hizo daño, yo prefiero, por favor, que no hagas ningún comentario como ese del hermano. Y algunos son tan astutos, yo pienso que es astucia diabólica y animal, sabiduría diabólica y animal. Dice, hermano, vamos a orar por fulano. Y todos se reúnen ahí, vamos a orar así. Y comienza el hermano a orar, sí, Señor, perdónale, porque es un hipócrita, porque salió del prostíbulo. Señor, sí, clamamos, porque hoy la vi, Señor, en esto. Oh, Padre, perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos estos son detalles que yo le estoy dando. Tenemos que permanecer unidos. Amén. Esto es lo que hace grande una iglesia. Amén. No son las multitudes, no son la cantidad, es la calidad. Amén. Yo puedo tener unos cuantos hermanitos en la iglesia, la mayoría mujeres, pero si esa gente son discipuladas y son capacitadas y ellos entienden su lugar, hermano, no me importa, aunque sean pequeños y aunque sea un grupo pequeño, ellos van a revolucionar a Bruselas. Amén. Porque ustedes van a transmitir lo que yo les estoy transmitiendo. Yo recibí del Señor lo que les estoy hablando a ustedes. Amén. 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 Estaban unidos, vivían en comunidad. Dice que vivían juntos. Y miren, hermano, ellos estaban siendo perseguidos. Más adelante, unos 5 años más adelante, muchos de ellos sufrieron persecuciones. Primeramente, sufrieron una persecución de su propio pueblo. Porque todos los judíos, porque recuerde que la primera iglesia del primer siglo eran judíos, pero que se habían convertido ahora a Cristo. Entre esos Pedro, el apóstol Pablo, Juan, Mateo, Marco, todos los primeros apóstoles. Todos eran judíos. Y ellos se cerraron a que los gentiles entraran, o sea, usted y yo. Pero años después, a través del ministerio del apóstol Pablo y del ministerio del apóstol Pedro, se abre el evangelio para que otros que no son simplemente judíos también vengan a la iglesia. Y ahí comienza entonces la iglesia a caminar. Pero se levantaron judíos nacionalistas, judíos que seguían la ley de Moisés, que se levantaron contra la primera iglesia y comenzaron a perseguir a los propios cristianos. Y entre eso estaba el apóstol Pablo, conocido como Saulo anteriormente. Y comenzó a perseguir a la iglesia, a matar a los creyentes, a los cristianos. Pero esa persecución los llevó a estar más unidos. Eso los hizo fuerte a ellos. Unidos. Y perseveraban en unidad. Amén. Y cuando en el año 70 o un poquito más atrás, después de Cristo, el imperio romano comenzó a perseguir a los cristianos. Y muchos apóstoles murieron, como el apóstol Pedro, en el caso de Pedro, murió crucificado boca abajo. Y él dijo, no me crucifiquen como mi maestro porque no lo merezco. Quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo. Hombres como Pablo, que murió decapitado. Y la mayoría de ellos murieron martirizados. El único que sobrevivió y murió de vejez fue Juan. Pero
Pero de ahí todos murieron y los que no estaban registrados en la Biblia también dieron su vida. Pero ¿qué los llevó? ¿Qué llevó a estos hombres, a estas mujeres a dar su vida por Cristo? Primero, porque perseveraban en la doctrina. Amén. Segundo, porque tenían un genuino temor hacia Dios. Amén. Y tercero, porque estaban unidos. Amén. Usted se imagina a esas familias allí en el anfiteatro romano, cuando Nerón, cuando Calígula, cuando estos emperadores, estos césares, los cogían y los tiraban allí en la plaza. La historia, Josefo, historiador de la época, no solamente lo dice la Biblia, sino Josefo, la historia secular, registra estos hechos desastrosos, terribles, de la iglesia cristiana del primer siglo. Dice que los tiraban allí, madres con sus niños recién nacidos, ancianos, gente enferma, y soltaban a los leones, y ellos no se defendían. Ellos simplemente se abrazaban, porque sabían dónde iban a ir. Estaban unidos y morían abrazados, unidos, y los leones los mataban y se los comían. Esa era la iglesia primitiva. Y esa es la iglesia que Dios quiere, hermano, que resucite. Él quiere que esa iglesia vuelva a ser la misma iglesia. Pero hoy no. Hoy el evangelio que nos presentan es un evangelio fácil. Que si tú le das $100 100 euros a Dios, Dios te regresa 300 euros. ¿Qué es eso? Eso no es cierto. Eso no es verdad. Dios no es un negociante. Y miran a la iglesia como la bolsa de valores. Si yo le doy tanto a Dios, Dios me da tanto. No. Algunos predicando un evangelio de mentira, amenazando a la gente. Sí, lo digo aquí. Gente, pastores amenazando a otros. Que si te vas de la iglesia, que si no regresas te maldigo. ¿Quién puede maldecir aquí? Nadie. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué iglesia es la que estamos hoy en día viendo? ¿Qué es lo que pasa? Por eso que el tema es regresando a los fundamentos de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Regresando a los fundamentos de la fe. Bendito. Amén. Porque nos hemos alejado de ellos. Amén. Hoy queremos multitudes. Yo quiero que la gente me mire la cantidad de ovejas que tengo. A mí no me interesa eso. Y a alguien se le ocurrirá decir, ay, porque tú eres muy envidioso. No soy envidioso y lo que piense no me interesa. Yo lo que quiero es vivir bajo los principios y valores que el Señor dejó en su palabra. Amén. Amén. Eso es Gloria lo a Dios. único. Vivían en unidad. Lo segundo, se sacrificaban. Miren lo que dice el verso 45 del capítulo 2 de Hechos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un espíritu de sacrificio, un sacrificio social, monetario, un sacrificio humano. Se sacrificaban por los demás. Existía un espíritu de entrega y compasión. Yo quiero que usted, que es parte de esta iglesia, y ustedes, los que nos visitan por primera vez, quieren ser parte de esta iglesia, si se animan en un futuro. Nosotros no buscamos grandeza. Tampoco buscamos lo que usted tiene, sino que queremos darlo todo. Por eso que creemos en el discipulado. Lo creemos ciegamente. Porque el Señor lo dijo en Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante al 20. Id y predicad mi evangelio a toda criatura, discipulándoles, enseñándoles. Amén. Si no hay discipulado en una iglesia, esa iglesia está destinada, si no a fracasar, está destinada a ser una iglesia mediocre. Porque el discipulado te solidiza, te solidifica. Así es. No hablo bien el francés y el español, que es mi lengua, la estoy perdiendo. ¿A dónde vamos, Dios mío? Entonces, el discipulado nos fortalece. Por eso que para nosotros, y no les voy a decir, ay, sí, qué fácil, gloria a Dios. Uy, hermano, esto para nosotros es lo máximo. Pero nosotros, si tenemos que movilizarnos de una ciudad a otra, darle un discipulado a alguien, lo hacemos.
Lo hacemos. Porque sabemos que resulta, funciona. Amén. Yo vengo de la vieja escuela. Amén. Yo vengo de una escuela donde mi pastor estaba ahí pendiente de nosotros. Amén. Nos llamaba. Ahí estaba. ¿Y por qué no viniste al culto? ¿Y qué pasó? Bueno, si no le llamé a ustedes, porque yo no tenía número de ustedes. Y yo vengo de una escuela donde el pastor estaba siempre ahí regañándome. Nos regañaba, nos exigía. Pero él lo hacía por el bien de nosotros. Porque él sabía que en un futuro nosotros íbamos a dar fruto. Y hoy en día el pastor Felipe, quien me está viendo y quien me escucha, sabe que es así. Y algún día, pastor, lo vamos a tener entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él me enseñó, me discipuló, nos capacitó. Y hoy día él puede sentirse orgulloso porque una de sus ovejas está del otro lado del gran charco. Amén. Amén. Pero hoy no se hace eso. Hoy lo que queremos es exigir, pero no queremos dar. El pastor que se mete con las ovejas, huele a oveja. Amén. Y la oveja que se mete con su pastor, huele a pastor. Amén. Así tan sencillo. Bendito sea el Señor. Se sacrificaron. Así que para nosotros, hermanos, llámelo sacrificio, no sacrificio. Hacerlo es un gozo, es una alegría visitarlo. Amén. Amén. Cuando usted quiera, nosotros vamos. Y vamos a discipularle. La visión es que usted mañana, cuando sea bien discipulado, bien capacitado, usted puede hacer lo mismo con otros. Amén. Porque nosotros no lo vamos a hacer siempre. No se traigan ese cuento. Gloria a Dios. Amén. La visión es que mañana nuestra hermana Joana Amén. pueda ser una discipuladora. Amén. Que Karina pueda ser una discipuladora. Que Nubia pueda ser una discipuladora. Gloria a Dios. Que Steven pueda ser un discipulador. Gloria a Dios. Y todos los que estamos aquí. Amén. ¿Por qué no? ¿No lo creen? Sí, es posible. Hace años, hace 33 años, nadie pagaba un centavo por mí. Este predicador, tan feo que es este tipo, tan ordinario, tan flaco, y míralo, este tipo que a Europa. Tipo le pega una brisa y se lo lleva. Yo era delgadito, hermano. Y la universidad terminado. Pero aquí me tiene Dios. Gloria a Dios. Sí es posible, ustedes son capaces. Amén. Lo pueden hacer también. Amén. Solamente déjense discipular. Amén. Amén. Ahora, si yo le estoy metiendo una doctrina falsa, hermano, dígamelo. No, pastor, eso no es así. Usted tiene el derecho de decir, no, la Biblia no dice eso. Amén. Gloria. No, pastor, susténteme. Amén. Pero por eso le discipulamos. Pero usted tiene que poner de su parte. Y esa criatura que está ahí, hermana Karina, está escuchando todo lo que estoy diciendo. Y cuando él nazca, y él crezca, y él llegue ya a una edad de 9 años, él va a decir, mami, yo escuché a un loco diciendo que te discipulaba. ¿Y dónde escuchaste eso? Pero ¿dónde? No sé, mami, pero algo me dice que de discipulado. ¿Sabe por qué? Porque ella, esa palabra le está entrando. Amén. Y un día cuando él crezca, eso está en el subconsciente, y cuando él en un determinado momento, ella pues. Es que estoy hablando en francés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí no sale. Dale un aplauso al Señor. Se sacrificaban. El sacrificio, hermano, debe ser una característica en nosotros. Un cristiano que no quiere sacrificarse por amor a su maestro, algo no está bien. Ay, pero ir para la iglesia hoy domingo, uy, mira, tan frío la nieve, ay, queda tanta pereza, pero es que llegó fulano a mi casa y usted sabe, tenían que detenerlo. Y no, hermano, uno tiene que establecer prioridades. Pero eso se aprende. Yo no les puedo exigir esto a usted si usted no es discipulado. Eso se aprende. Amén. Eso se aprende. Yo recuerdo que hace años, un amigo que tenía tiempo que no veía, ese día que iba para el culto fue que se le ocurrió venir con la familia. Y yo le dije, lo siento, si tú quieres vamos a la iglesia y después hablamos.
Yo podía haber dicho, pero es que son 20 años que no lo veo y... No, son principios. Amén. ¿Me explico? No, claro, usted no pega con decir, déjenme atenderlo, yo me quedo por el día de hoy. No hay ningún problema, ni es pecado. ¿Me explico? Porque ciertamente el próximo domingo usted puede venir fácilmente a la iglesia. Claro. Pero hablo de principios. Los principios están tan metidos en usted. Ha sido su discipulado, el discipulado que se le está dando está tan metido que para usted es tan importante no faltarle al Señor ese día. Amén. A eso me refiero, repito. No es que sea pecado ni que sea malo. Hablo de que eso está metido. Son sacrificios que uno hace. Estar lejos de la familia es un sacrificio. Yo quisiera estar en Panamá. Sí, de hecho nosotros no llegamos aquí buscando un futuro. Nosotros teníamos un futuro en Panamá. Yo trabajaba, mi esposa había terminado la universidad y le habían ofrecido un empleo bien remunerado, ¿te acuerdas? Y todo, ahora estaríamos muertos de la risa ya con un buen carro, ya tendríamos la casa que siempre soñamos, con la familia allí, playita, todos los fines de semana a la playa. Después del culto, al Cosway, que es una lengua de mar, de tierra que entra al mar, al Pacífico, lejísimo, esa brisa del mar. Uy, sancocho de pescado, centolla. Es pura vida, es pura vida, pero cuando Dios te llama, uno tiene que hacer el esfuerzo de sacrificarse. Entonces la Biblia dice que se sacrificaba. Que si el otro no tenía pan, y veía que el otro no tenía pan, no tienes. No traje. No, tranquilo, tenga, aquí tiene el mío. Que no tengo para el tiquete, hermano, quisiera ir a la iglesia, pero no tengo dinero, no tengo trabajo. No se preocupe, aquí tiene para el mes, cómprese el Bonamón. Gloria a Dios. Pero es que no tengo para la ropa, los niños. Tranquilo, vamos al almacén aquí, ¿cómo se llama? Sella. Que no tengo muebles para que el pastor ve. No, vamos a Ikea. Da risa lo que digo, pero a eso me refiero, sacrificarse por el hermano, ayudar al hermano. Pues la Biblia dice, aquí lo dice claramente en el verso 45. Miren lo que dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, tampoco vamos a ser el vivo, como muchos hacen hoy en día. Venga, traiga su auto, su sortija, su reloj, su casa. Y la gente es muy tonta, y perdónenme por la expresión, pero eso tiene que ver con el discipulado. Tiene que ver con la enseñanza. Y la gente va corriendo, ¡ah! Y aquí está la llave de mi auto, y la tiran allí. Un auto que lo acaba de comprar. ¿Y quién va a terminar de pagar ese auto? El que lo dio. Dígame si eso viene de Dios. No. Claro que no. Que el anillo que le costó $1000, no importa, es para el Señor, porque el siervo me acaba de decir que lo dé todo, que el Señor me va a dar más. Y ¡guau! Lo tiran allí. Eso es manipulación. Amén. Usted no se debe dejar manipular, pero para conocer esto, usted necesita ser discipulado. Eso no es sacrificio, hermano. Bueno, sí, un sacrificio en función de un sinvergüenza, y permítame decirlo, porque es sinvergüenzura. Y finalmente, perseveraban ante los ataques y vicisitudes. Eso mismo. La lengua no me da, hermano. Del momento. Perseveraban, a pesar de todo, a pesar de la lucha. Oye, acaban de matar a la familia tal. ¿Cómo? Sí. ¿Tú qué vas a hacer? Yo me voy huyendo. Yo mejor voy ante el César y me le arrodillo y le pido perdón. Y le perdonaban. Pero ellos no. Mataron a fulano, bueno, gloria a Dios que está en la presencia del Señor. Y yo seguramente soy el siguiente, pero yo no voy a negar en lo que he creído. Y si tengo que dar la vida, la doy. Ese es un verdadero cristiano. Ese es una verdadera iglesia. Una iglesia que persevera, que se mantiene firme, que nada lo separa. Nadie me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el hambre. ¡Nada! Nada. Pero la iglesia que hoy conocemos y que poco a poco ha ido surgiendo, lo que yo denomino
la iglesia neopentecostal o pseudo-pentecostal, como le llaman otros ministros, es una iglesia que le está facilitando el evangelio a todo el mundo. Tú le das a Dios 100 y Dios te regresa 300. Tranquilo. Ya no se predica del pecado. No se predica de la venida de Cristo. En uno de estos temas, en uno de estos domingos voy a hablar acerca de la venida de Cristo. Ya no se habla de la santidad, de la venida de Cristo. No se habla del amor. No se habla del temor. No se habla de separarse del pecado para vivir en santidad. No. Se habla de lo que la gente quiere escuchar. Es como evangelio a la carta. Es como cuando usted va a un restaurante y usted se sienta. Y ahí llega el mesero y dice, bonjour, bonsoir, ¿cómo se va? ¿Qué desea, señor? ¿Tiene la carta? Sí, ¿cómo no? Y le ponen la carta y usted comienza a mirar. Y saca sus gafas y ¿qué? Camarón a la vinagreta. Arroz con pollo. Santo el padrino. La bandeja paisa. Ajá, ¿y qué tenemos de postre? Ajá, tenemos 3 leches. Tenemos una cerveza helada. Tenemos esto. Oh, está bueno. Pero mire, aquí tenemos mucha ensalada. Me elimina un poco de aderezo se llama, aderezo, me le quita y me le pone sal, picante, pimienta, eso. Y como postre, por favor, me trae 3 leches. Y resulta que ese está pasándola mal, que el médico le ha dicho que no puede comer mucha sal y mucha pimienta y nada de dulce. Y eso es lo que pide. Y entonces eso pasa en la iglesia. Escuchaba un predicador mexicano que me encantaba cómo lo planteaba. Evangelio a la carta. Y hay cristianos así, hay iglesias así, lamentablemente. Les predican al gusto del cliente. ¿Te gusta eso? Eso te predico. Prosperidad. Y todo el mundo quiere ser próspero. Pero no me hable de pecado. Porque sabe que si le hablan de pecado, él anda en pecado. No me hablen de compromiso, no, nada de ese evangelismo y en la calle y diezmar y ofendar, no me hablen, háblenme de prosperidad. Eso sí, ese menú está bueno. Y como postre, ministración. Quiero que me ministren. No, hermano, el Señor quiere una iglesia que persevere, que se mantenga firme. Amén. Cuando dicen amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Y finalmente, era una comunidad de cristianos ejemplares, en la que cada día se añadían otras personas por el testimonio de ellos. Ahí está el verso 47 del capítulo 2, 2:47. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vivían en comunidad, vivían unidos, se sacrificaban, perseveraban juntos, y era una comunidad que crecía. Y no venían porque alguien los amenazó, no venían porque alguien usó psicología barata, venían porque el temor de Dios estaba sobre ellos. Imagínense que era tan tremendo lo que estaba sucediendo en la iglesia, que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice que Pedro se lanzó un sermón, hermano, donde más de 5.000 personas, 3.000 personas se convirtieron. Y además de eso, dice que cuando Pedro caminaba por las calles, dice que Pedro ni oraba por los enfermos. Dice que su sombra cuando pasaba sobre los enfermos eran sanados. Era tremendo. La campana de la iglesia eran los milagros. Los milagros seguían a los apóstoles, las señales seguían a los apóstoles y no los apóstoles las señales. Hoy día la gente anda detrás de las señales. Ay, que vino un profeta, vamos para allá, para ver qué me dice. Ay, que vino un apóstol, vamos a ver qué me profetiza. Usted notará que ese es el entorno, esa es la motivación hoy día en la iglesia. Qué triste, ¿no? La gente anda detrás de las señales y eso no es correcto.
Usted no tiene que andar detrás de las señales le van a seguir a usted. Amén. Amén. Que cuando usted camina por la calle de Perbec, de Ixelles, de Bruxelles Mil, por allá por Charleroi, donde están nuestros hermanos, y los milagros, las señales le siguen a ustedes. Que cuando ustedes caminan, no digo que no tengan que orar, pero llegará el momento en que no tendrá Erwin ni siquiera que orar, sino que solamente con decir una palabra la persona será sana. Amén. ¿Por qué? Porque persevera en la doctrina, porque el temor de Dios está en él, Amén. porque persevera en la palabra, porque se sacrifica para Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Dice que crecía, hermano. Era tan tremendo